ustedes la profesora Emma Sánchez Zapata de la Institución Educativa Carváez para abordar el tema diversidad cultural en tiempos de globalización, correspondiente a la semana 18 de la plataforma virtual Aprendo en Casa, de quinto año de secundaria del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Te presento dos actividades a realizar. La primera, comprendemos la identidad local y la diversidad cultural en el marco de la globalización. Y la segunda, reflexionamos sobre nuestras prácticas culturales en el marco de la globalización. Si observas la siguiente imagen, identidad, diversidad cultural, prácticas culturales, globalización. ¿Qué tan importantes son estos aspectos para procurar el bienestar emocional y la convivencia democrática en el contexto en el cual vivimos? ¿Qué haremos? En primer lugar, debes haber revisado el material enviado, la página 24, 25, 27 y 30 del texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, para luego comprender la identidad local y la diversidad cultural en el marco de la globalización y reflexionar sobre nuestras prácticas culturales en el marco del mismo. Tu reto aquí será elaborar un artículo de opinión donde expliques la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa y que reconocerla y valorarla contribuye a nuestro bienestar emocional y a la convivencia democrática. Globalización y la diversidad cultural. En este punto, debemos primero tener en cuenta que globalización es un encuentro en todo el mundo, en una gran red, ya sea en el aspecto económico, político o cultural. Y cuando hablamos de globalización cultural, nos referimos a ese encuentro de muchas culturas. En algunas ocasiones, conocemos culturas con las que nos hemos sentido afines y de las cuales nos apropiamos. Entonces, acogemos patrones culturales de un centro que parecen enfrentarse a los patrones culturales de una periferia. Así, ciertos grupos con determinada afinidad étnica o nacional comienzan a actuar decididamente para revalorizar ciertos hábitos, tradiciones o lenguas que perciben que podrían perderse. Esta percepción, además, se acrecienta debido al inevitable proceso de globalización. Es un proceso donde los cambios, las apropiaciones y las resistencias son inevitables y bastante visibles, sobre todo cuando lo que se pone en juego es la identidad étnica y nacional, que son formas más restringidas de entender la identidad cultural. Frente a ello, te pregunto, ¿debemos defender la identidad local o regional frente a la diversidad cultural promovida por un proceso inevitable de globalización? Luego tenemos identidad cultural. ¿Cómo nos relacionamos con la cultura? Para ello, debemos conocer algunos conceptos, como por ejemplo, cultura aprendida en un colectivo. Es aquel conjunto de formas aprendidas, ya sea de pensar, sentir y hacer, que comparte un grupo social y está basado en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros.
pues esta cultura se aprende en sociedad y al mismo tiempo es dinámica. Recuerden aquí un caso muy sonado, como es el caso de este músico peruano, Lucho Quequesana. Él aprendió en un colectivo, porque aprendió música dentro de su escuela primaria. Tenemos también la cultura apropiada individualmente. Aquí, el centro del concepto está en las personas y no en el grupo social que influye. Esto nos permite reconocer que pueden ser muchos los grupos sociales los que influyen en nuestra forma de vivir y expresar la cultura. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Juan. Él es un adolescente que usa con frecuencia las redes sociales y a través de este medio es seguidor de la música reggae. Incluso ha adoptado algunas formas de vestir y hablar de los seguidores de este ritmo. Tenemos también la cultura como movimiento contradictorio, pues esta cultura se entiende como tal en el proceso mismo, ya sea de crear, de recrear, cuestionar y validar expresiones que dan sentido y significado a nuestras vidas. Identidad local y global, identidades interculturales. Cuando hablamos de identidad local, viene a ser aquellas características y rasgos culturales y económicos de una localidad. De ahí que la globalización y su movimiento centro-periferia o periferia-centro nos interpela constantemente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Esto hace que nuestras sociedades se vuelvan multiculturales. Tenemos aquí el caso de dos artesanos peruanos, uno confeccionista de tablas de surfear y el otro expresa su arte a través de dibujos en diferentes cuadros. Se unen con la finalidad de plasmar el arte, la cultura de aquellas costumbres y prácticas culturales de un pueblo. Y si queremos ver un ejemplo a nivel global, podemos decir que tenemos el caso del músico peruano Lucho Quequesana. ¿Cómo es que busca integrar su cultura en diferentes países? Y forma un grupo musical con músicos de otros países como Japón, Venezuela, Canadá, Turquía, con la finalidad de hacer una innovación de la música andina a través de instrumentos representativos de nuestro país. Sin embargo, el reto está en aquel reconocimiento igualitario de culturas, cuando se busca que éstas persistan en la memoria de un pueblo, una forma de vida con prácticas y creencias llenas de significado. Esto permitiría pasar de una realidad multicultural a una realidad intercultural. Interculturalidad es el proceso de diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnicos culturales que comparten un espacio a partir del reconocimiento y de la valoración positiva de sus diferencias culturales. Quiere decir que implica asumir positivamente la necesidad de relacionarnos con las diferentes culturas que nos rodean. En este proceso se tejen relaciones interculturales que permiten que nuestra identidad tenga una dimensión tan global como local. Abrirnos
a la diferencia es un aprendizaje para la vida, pero debemos reconocer con claridad qué elementos podrían estar quedando relegados y por lo tanto podrían recuperarse para persistir en la memoria histórica de nuestras comunidades. Aquí se esconden posibles apuestas políticas para revalorizar prácticas, costumbres e incluso lenguas que podrían perderse. Por ello, es necesario construir espacios de encuentro horizontal para disfrutar de nuestras prácticas y creencias culturales. Construir relaciones interculturales permite dar lo mejor, porque sabemos que somos representantes de un legado cultural y decidimos valorarlo con nuestros talentos y acciones. Apreciar en otra persona su sensibilidad y talento para expresar sus prácticas, creencias o tradiciones culturales. Además, recibir con apertura sus aportes y ver la forma de incorporar lo que te ofrecen. Tomar conciencia de las dificultades, retos o privilegios que son producto de relaciones sociales desiguales y reconocer la importancia de tu rol como ciudadana o ciudadano para luchar contra las relaciones de poder desiguales. Ahora viene la siguiente actividad. Conoce, comprende, reflexiona. Después de leer los textos, realiza lo siguiente. Elabora un organizador de información donde sintetices las 3 acepciones del término cultura y luego responde. ¿Por qué no podemos decir que la cultura es estática? ¿Acaso la cultura no está en constante movimiento? ¿O sigue siendo la misma? ¿Por qué no podemos decir que hay una sola cultura? ¿Es que no existe una red de intercambio cultural? ¿O hay un interés por compartir nuevas formas de vida? ¿Qué piensan? ¿Qué es la globalización cultural? ¿Será el encuentro de varias culturas en el mundo? ¿Cómo repercute en la diversidad cultural? ¿Será que influye la globalización en reforzar las prácticas culturales de un país y del mundo? ¿Por qué las sociedades se convierten en multiculturales? ¿Crees que se intercambian elementos culturales con suma facilidad? ¿O será porque existe variedad de elementos culturales? Entonces, ¿qué significa pasar de la realidad multicultural a la realidad intercultural? ¿Será que se construirán espacios para generar encuentros horizontales donde se pueda disfrutar de prácticas, creencias culturales a nivel de un país o varios países? ¿Por qué los patrones culturales foráneos generan resistencia en ciertos cambios culturales locales? ¿Será el temor a desplazar expresiones de la cultura tradicional? Piensa y responde. Elabora un organizador de información sobre la ventaja de construir relaciones interculturales. Luego, responde. ¿Por qué resulta complicado construir espacios interculturales? Piensa en tus prácticas culturales del centro y tus prácticas culturales locales, periferia. Luego, completa el siguiente cuadro.
¿Cuáles son mis prácticas culturales que provienen del centro? ¿Y cuáles son mis prácticas culturales locales y o regionales? Locales y regionales, lo que es propio, lo tuyo. Ahora responde lo siguiente. ¿Asimilas la cultura del centro o decides revalorar la cultura propia? ¿Cómo lo haces? Luego, dialoga con tus familiares sobre las historias de las migraciones de los 80 en tu entorno familiar y luego responde: ¿de qué manera crees que los procesos de migración han influenciado en las manifestaciones de la diversidad cultural de las poblaciones? ¿Tu historia e identidad cultural provienen de poblaciones migrantes? Explica tu respuesta mediante una situación familiar. Aquí podemos ver que hay familias que se integran, algunos miembros de repente son procedentes de la sierra, de la selva o de la costa. De repente por cuestiones de trabajo vinieron a la ciudad. En base a ello, tú vas a explicar tu respuesta. Ahora tienes un reto mayor. Antes de hacerlo, lee, escucha la siguiente pregunta. ¿Debemos defender la identidad local o regional frente a la diversidad cultural promovida por la globalización? ¿Qué piensas? Para trabajar esta interrogante, primero debes asumir una postura respondiendo sí o no. Después vas a elaborar un texto respondiendo a este interrogante y argumentando tu postura, respondiendo por qué. Gracias. Te dejo con el siguiente pensamiento. Apoyemos y valoremos con nuestro talento y acciones algo tan importante como nuestro legado cultural. Gracias.